Entonces hoy es viernes 3 de enero del año 2020, estamos en el Dhammavihara y esta es la tercera clase de este micro intro al Abhidhamma. Y en la clase de ayer nosotros estudiamos sobre los 7 libros canónicos del Abhidhamma, de la canasta del Abhidhamma. He puesto nuevamente esa lámina donde nosotros tenemos los 7 libros canónicos, que ayer explicamos brevemente cada uno de ellos, que son el Dhammasangani, la enumeración de fenómenos, que es el que explicamos más. El segundo es el Vibhanga, que es el libro de análisis. El tercero es el Dhatu-kata, que es discurso sobre los elementos. El cuarto es el Pugala-paññatti, conceptos de individuos. El quinto, como explicamos, es el Kata-watu, los puntos de controversia, que es un libro que no tiene que ver con el Abhidhamma, que se agrega en el tercer concilio. El sexto libro es el Yamaka, el libro de pares, y el séptimo libro, que es el libro más voluminoso, más importante, que como dijimos tiene 2.500 páginas en la edición del sexto concilio, es el Patana, que es el libro de las relaciones condicionales. Entonces eso es el Abhidhamma canónico, que de acuerdo con la tradición Theravada fue registrado en el primer concilio budista y posteriormente fue registrado en todos los concilios siguientes hasta el sexto concilio, que fue el último. Entonces eso es lo que es la canasta de la Abhidhamma. Entonces ahora vamos a ver los comentarios. Entonces, para poder entender no solamente la Abhidhamma, sino la canasta de los discursos y la canasta de la disciplina, en la tradición Theravada nosotros recurrimos a lo que en Pali se denomina Takara, que son los comentarios, ¿no? Ahora vamos a leer esto y yo voy a explicar porque esto también es bien importante. Ahora, cuando la autoría de los comentarios se atribuye a Acharya, Acharya significa maestro, Acharya Buddhaghosa, no debería suponerse que son composiciones originales o incluso tentativas originales de interpretar el material tradicional. Son más bien versiones cuidadosamente editadas del vasto cuerpo de material exegético acumulado que Buddhaghosa encontró en el monasterio Mahavihara en Anuradhapura. Este material debe haber precedido por siglos al gran comentarista y debe haber representado los esfuerzos colectivos de generaciones de maestros budistas eruditos para elucidar el significado del Abhidhamma canónico. Ahora, como yo mencioné ayer, en la misma época del Buda se empezó a generar, digamos, un comentario de todo lo que el Buda enseñaba, ¿no? Porque hay muchas enseñanzas que son muy difíciles de entender. Entonces, contemporánea al Buda, entonces estas monjes se dedicaban, digamos, a explicar, digamos, lo que el Buda había enseñado. Entonces se va acumulando, digamos, un cuerpo de material exegético ya en la misma época del Buda. Cuando el Buda muere y se hace 3 meses después el primer concilio budista, de acuerdo con los textos de la tradición Theravada, no solamente se registra la palabra del Buda, que son las 3 canastas, ¿no?, sino que también se registra este gran comentario, ¿no? Pero a diferencia de el material canónico que se cierra, porque el Buda ya se murió, ¿no?, este material exegético, que es el gran comentario, después de que muere el Buda y pasa el tiempo, este material se le va agregando, ¿no?, con las explicaciones de distintos maestros. Entonces ese material también es parte de la transmisión oral. Y entonces se dice de que ayer vimos sobre la estupa de Sanchi, que fue construida por Asoka, y los 2 hijos de Asoka, Mahinda y Sangamita. Se dice de que Asoka manda a su hijo Mahinda y a su hija a Sri Lanka, ¿no? Y se dice de que Mahinda lleva toda la tradición oral de la parte canónica del comentario
a Sri Lanka, ¿no? Entonces, y el budismo se establece en Sri Lanka. Y se continúa con toda la transmisión oral hasta el siglo I, yo les expliqué cuando hablamos de los concilios, que se escribe por primera en hojas de palma. Entonces, cuando en el siglo I se escribe por primera vez en hojas de palma todo el canon y todo el comentario, ¿no? Entonces, ahí empieza una nueva, digamos, transmisión, que es la transmisión, ¿no?, a través de la hoja de palma. Ahora, Buddhaghosa vive en el siglo V de esta era. O sea, de que Buddhaghosa, o sea, un milenio, digamos, más o menos un milenio, digamos un milenio, desde que muere el Buda hasta Buddhaghosa. Buddhaghosa, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, él nace en el norte de la India, cerca del lugar donde se iluminó el Buda, ¿no? Y se dice de que Buddhaghosa no encuentra en ese lugar el material canónico, o sea que en la época que estamos hablando del siglo V de esta era, aparentemente había pasado algo, ¿no? Entonces se dice que Buddhaghosa tiene que ir a Sri Lanka. Y Buddhaghosa va a Sri Lanka, a este Mahavihara, que es un lugar muy famoso. Si ustedes van a Sri Lanka, es el gran monasterio en Anuradhapura. Anuradhapura es la capital por muchos siglos de Sri Lanka, y ahí es donde realmente florecieron. Es un lugar increíble. O sea, Anuradhapura también es patrimonio de la UNESCO. O sea, entonces se dice que Buddhaghosa va a este lugar donde estaba, digamos, todo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando Buddhaghosa llega en el siglo V a Sri Lanka, solamente lo que encuentra escrito en Pali es el canon en Pali. Pero el comentario, que originalmente era en Pali, estaba traducido a la lengua de Sri Lanka, al singalés. Entonces lo que Buddhaghosa hace es volver a poner todo ese comentario que estaba originalmente en Pali, que no se sabe lo que había pasado, y que estaba en singalés cuando él llegó a la lengua Pali. En realidad, cuando nosotros decimos que los comentarios se atribuyen a Buddhaghosa, en realidad Buddhaghosa lo que hace simplemente es poner en Pali algo que ya estaba. O sea, que Buddhaghosa no es nadie. Por eso es peligroso hablar de comentarios, porque, o sea, yo puedo hacer un comentario sobre algo y es mi opinión personal, pero en realidad Buddhaghosa no tiene ninguna opinión personal aquí. Él lo que hace simplemente es poner nuevamente en Pali lo que él encontró ahí, ¿no? Entonces, o sea, de que en realidad eso que él puso en Pali nuevamente es lo que por la tradición había venido de siglos antes, ¿no? O sea, de que por eso mucha gente, incluso en los países budistas, por desconocimiento o por ignorancia, ustedes van a encontrar gente que dice que los comentarios son prescindibles, ¿no? Y ahora, personalmente, como alguien como yo he leído los comentarios y que he aprendido sobre eso, pues yo les puedo decir, no, de que sin los comentarios es imposible les puedo decir, entender el material canónico. Porque los comentarios no son solamente explicaciones doctrinales de lo que dice el Buda en el canon. Los comentarios funcionan como gramáticas, o sea, como diccionarios, o sea, los comentarios tienen varias funciones, ¿no? Entonces, o sea, es como si yo le doy, por ejemplo, un libro a usted
en una lengua que no conoce y le digo, bueno, a ver, tradúzcamelo, ¿no? Y yo no le doy ninguna gramática, no le doy ningún diccionario, ningún profesor que le enseñe eso, ¿no? O sea, es más o menos así, ¿no? O sea, traducir el canon o explicar el canon sin recurrir a los comentarios, o sea, es una empresa, o sea, que está condenada al fracaso. No, yo les advierto eso porque hay gente, ¿no?, ahora que dice, ¿no?, que los comentarios son totalmente prescindibles, pero bueno, o sea, uno puede prescindir, pero en realidad uno va a traducir como a uno le parece. ¿Y los comentarios hacen referencia a las 3 canastas o solamente a la vida? No, de las 3 canastas. O sea, los comentarios, hay comentarios de todo. Mire, ahí en la segunda hilera, los comentarios son 51 volúmenes, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos los comentarios del Vinaya, ¿no? O sea, después tenemos los comentarios de los sutas, ¿no? Y después tenemos los comentarios de la Vidana, ¿no? Solamente hay 3 libros que son los comentarios de la Vidana, ¿no? O sea, de que la mayoría de los comentarios, todo lo que hay en el canon tiene sus comentarios. Ahora, el 80% de los comentarios son de Buddhaghosa. Como expliqué, lo que Buddhaghosa hizo fue por aquí hay una hoja, no sé dónde está, que está en la lista de todo lo que hay aquí. Lo que Buddhaghosa, entonces, hay algunos comentarios que son de otros maestros contemporáneos de Buddhaghosa, pero el 80% de los comentarios son de Buddhaghosa. Entonces, por eso Buddhaghosa es considerado, ¿no?, como alguien tan importante en la tradición. Porque en realidad, bueno, él fue el editor de todo esto, ¿no? Entonces hay 51 comentarios, o sea, no hay nada del canon que no tenga comentarios. O sea, de que eso es una gran cosa. El único que no tiene comentario es el Milinda Paña, las preguntas de Milinda. Eso no tiene comentario, porque claro, eso es posterior. Pero todos los otros libros uno tiene comentario. O sea, de que, por ejemplo, nosotros tenemos la traducción del Dhammapada que hicimos, entonces eso está traducido de acuerdo con el comentario. El comentario del Dhammapada son 2 libros, ¿no?, que están ahí. Entonces la Abhidhamma tiene también sus comentarios, ¿no? Entonces es bien importante esto lo que dice aquí en la introducción, ¿no? O sea, de que en realidad Buddhaghosa es alguien que hizo un servicio, ¿no?, de editar algo y poner algo, ¿no?, en Pali para la posteridad. Él no hizo nada más, su opinión personal no interviene aquí. Por eso el término comentario es, ¿no?, hay que entenderlo así. Y aquí nosotros tenemos los comentarios. Entonces, en la primera línea, tenemos los libros canónicos que ya los vimos, ¿no? Y en la otra columna tenemos el comentario. Entonces, en realidad, son 3 volúmenes, ¿no? Entonces, el comentario del Dhamma Sangani, que es muy importante en este libro, es el Atta Salini, que es el expositor, ¿no? El comentario del segundo libro, Vivanga, es el Samoja Vinodani, que es el disipador de la ilusión. Este libro también es muy importante, ¿no? Y de los otros 5 libros restantes, ¿no?, desde el Ratukata hasta el Patana, el comentario es lo que se llama Pancha Pakarana Takata, que es el comentario de los 5 tratados restantes, ¿no? Entonces, para poder entender el Dhammasangan, entonces, que es el primer libro de Abhidhamma, nosotros tenemos el Attasalini, que es fundamental, ¿no? Para entender el Vivanga, nosotros tenemos el Samoja Vinodani, ¿no? O sea, y para entender todo lo demás, tenemos este comentario, ¿no? Entonces,
es fundamental, o sea, es imposible entender el Dhamma Sangani sin el Atasamino. Entonces cae el comentario ahora, ¿no? O sea, nosotros necesitamos el comentario. Entonces, como ustedes pueden ver, se va haciendo cada vez más problemático, ¿no? Entonces, ahora, aparte de esos tres que vimos en la lámina anterior, está el Visuddhimagga. Nosotros cuando hablamos de meta, se recuerda que yo les hablé del Visuddhimagga, ¿no? Bueno, el Visuddhimagga es considerado un comentario de las tres canastas, ¿no? Entonces, a este mismo tipo de literatura también pertenece el Visuddhimagga, el Sendero de la Purificación, también compuesto por Buddhaghosa. Si bien este último tratado es primordialmente una guía enciclopédica de meditación, sus capítulos sobre la base de la sabiduría, 14, 15, 16, 17, 4 capítulos, trazan la teoría que debe conocerse previo al desarrollo de Vipassana, de la introspección, y por lo tanto es una condensada disertación de la Abhidhamma. O sea, de que si ustedes van al Visuddhimagga, capítulos 14, 15, 16 y 17, ahí ustedes también tienen un compendio canónico del comentario, digamos, de Abhidhamma. Pero no es fácil entender la Abhidhamma ahí, ¿no? Pero ahí hay una especie de exposición de Abhidhamma, ¿no? El principio es de que para poder practicar Vipassana, primero uno tiene que practicar la ética, ¿no? Está toda la ética. Y después de practicar la ética, uno tiene que practicar samatha, la concentración. Eso es un poco el principio del Visuddhimagga. Y después de que uno practica samatha, antes de practicar Vipassana, uno tiene que aprender Abhidhamma. Entonces, después que uno aprende Abhidhamma, que son esos capítulos, está toda la explicación de cómo se practica Vipassana, todos los capítulos restantes, ¿no? Entonces, eso es un poco el esquema del Visuddhimagga. Entonces, en el Visuddhimagga nosotros también tenemos una exposición de la Abhidhamma. Ok. Ahora, y ahí se acabaron los comentarios. Entonces, y para poder entender los comentarios, es como las muñecas estas rusas, ¿no? Que uno saca y no se termina nunca, está más chiquitito, ¿no? O sea que, claro, va pasando el tiempo, ¿no? Y entonces se necesita más. Entonces están los subcomentarios, ¿no? Entonces cada uno de los comentarios a su vez tiene subcomentarios mula tika, que son, mula significa principal, el subcomentario, tika significa subcomentario, o sea, mula tika significa el subcomentario principal, ¿no? Entonces hay dos tipos de subcomentarios. El subcomentario principal, mula tika, que fueron compuestos por un monje de Sri Lanka, Acharya Ananda, o sea, que vivió en el siglo 8 o 9 de la era común. O sea, de que pasaron 4 siglos, ¿no? Y empezaron a aparecer los subcomentarios. Desde Buddhaghosa pasaron 4 siglos. Y estos, a su vez, el subcomentario principal, mula tika, tienen un subcomentario, digamos, que se llama Anutika, ¿no? Compuesto por Dhammapala, discípulo de Ananda, quien debe distinguirse de el gran maestro Dhammapala, autor de los subcomentarios, los tikas de los tratados de Buddhaghosa. Pero no importan los nombres aquí, pero entonces hay un subcomentario de los libros de la Abhidhamma y a su vez un subcomentario. O sea que tenemos 2 subcomentarios, ¿no? Entonces, el subcomentario ayuda a entender cosas crípticas, oscuras, que pueden estar en el comentario. O si al comentario se le pasó algo de lo canónico que es importante, el subcomentario puede
explicar eso. Esos son los subcomentarios, ¿no? O sea, de que, imagínense. Entonces, eso es todo. Los subcomentarios, hay 26, que están allá, ¿no? O sea, esos son todos los subcomentarios. Ahí están los subcomentarios de la vida. Entonces, todo el canon, los 40 volúmenes, los 52 comentarios y los 26 subcomentarios es lo que nosotros llamamos la tradición Theravada, ¿no? Todo eso es, ese corpus de material es indispensable para poder entender la palabra del Buda que está en el canon. Y esos libros que están ahí es en la edición del Sexto Concilio. Todo lo que no sea eso puede ser importante, pero no es parte del corpus de la tradición, ¿no? Ahora, si ustedes van a Myanmar, yo les conté de las planchas de mármol, ¿no? Sí. Ahora, Del libro más grande. del libro más grande del mundo. Ahora, esto es una cosa increíble. Al lado de ese, yo les mostré las fotos, de ese lugar que se llama Kuto-do, donde están las 729 planchas de mármol, hay otro lugar que se llama Chandamuni, que es otro lugar donde están todos los comentarios y los subcomentarios en planchas de mármol. Entonces ahí hay muchísimo más. Entonces es imposible, hay más de... Por ahí debe estar la foto, si mañana les voy a mostrar la foto. Hay miles de planchas. Entonces no se puede poner una casita en cada una. Entonces son pabellones, todos cubiertos, donde hay una plancha al lado de la otra. O sea, es un lugar pero impresionante, ese también. O sea, del tamaño, o sea, porque ahí hay muchísimas más planchas de mármol que ahí al lado. Y ahí es mucho más difícil encontrar los libros, porque, bueno, afortunadamente ahora es obsoleto, ¿no? Porque, ¿no? Ahora, yo no sé si les conté a ustedes que la razón por la cual el rey se llama Mindón, decidió hacer las planchas de mármol, es porque las hojas de palma son más impermanentes, ¿no? Pero ¿qué pasó? Durante la Segunda Guerra Mundial, la parte norte de Birmania era colonia de Inglaterra también. Y los japoneses invadieron Birmania y desplazaron a los ingleses. Y los aliados, ¿no? O sea, Estados Unidos y China, que era parte de los aliados, bombardearon a los japoneses en toda Birmania y especialmente donde estaban, digamos, estas planchas. Afortunadamente, eso sobrevivió los ataques y todas las bombas que cayeron ahí, o sea que, ¿no? Entonces todavía está, ¿no? O sea, de que entonces hay otro lugar aparte donde están las planchas de mármol, donde están todos los comentarios y los subcomentarios. Es increíble, ¿no? Y ahora la gente no le da valor, la gente birmana, a eso, ¿no? O sea, por supuesto de que eso tiene gente, no hay, del Ministerio de Asuntos Religiosos que protege esos lugares y todo lo demás, pero en realidad no, salvo que uno, ¿no? O sea, esos lugares, o sea, no, es como todo, ¿no? Impermanente. Así, pero bueno, supongo yo que eso cumplió con su cometido, ¿no? De preservar, digamos, y que nosotros tengamos todo esto todavía, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña digresión. Entonces, bueno, nosotros hemos hablado de la vida canónica, de los comentarios, los subcomentarios, los subcomentarios. Ahora, bueno, ¿por qué es importante la vida? No, realmente esto, ¿no? Ahora, esto que yo tengo ahí escrito es lo que mi maestro siempre decía, Venerable Sinalanda.
sea, de que esto en realidad él tiene crédito. El Abhidhamma es esencial, así decía, para una correcta y completa comprensión de las enseñanzas del Buda en la canasta de los discursos. Ahora, si uno no sabe Abhidhamma, muchas de las cosas que uno va a leer en la canasta de los discursos no las va a entender bien, no, correctamente. Ahora, hay cientos de ejemplos de esto, ¿no? Pero yo les voy a mostrar algunas cosas básicas, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante la vida? Entonces, aquí yo he tomado un pasaje del primer discurso del Buda. Ustedes estuvieron en Sarnath, ¿no? En el Parque de los Venados. En Sarnath está el lugar, está la estupa esta Damek, que es muy grande, pero ahí en realidad no enseñó el primer discurso del Buda. Donde enseñó el primer discurso es a la entrada del parque, que son unas ruinas, y ahí está marcado el lugar. O sea, entonces ahí era una estupa muy grande esa, pero solamente quedan los ladrillos. Entonces ahí se dice que el Buda enseñó el primer discurso. Entonces en el primer discurso del Buda, el Buda explica las 4 nobles verdades. Y aquí es una traducción del Pali al español de la explicación del Buda de la primera noble verdad. Entonces vamos a leerlo, ¿no? Esta, bhikkhus, es la noble verdad del sufrimiento. El nacimiento es sufrimiento. La vejez es sufrimiento. La enfermedad es sufrimiento. La muerte es sufrimiento. Asociarse con lo indeseable es sufrimiento. Separarse de lo deseable es sufrimiento. No obtener lo deseado es sufrimiento, ¿no? En resumen, los 5 agregados de la adherencia son sufrimiento. ¿Qué significan los 5 agregados de la adherencia? Si uno no sabe Abhidhamma, uno sabe normalmente lo que son los 5 agregados, pero este es un término técnico. Pancha Upadana Kanda. 5 agregados de la adherencia. A ver si lo tengo explicado aquí no, lo tengo que explicar. Uy, perdón. O sea, ninguna otra parte del... No, el Buda menciona en el sutta, el Buda menciona en los suttas sobre los agregados de la adherencia muchísimas veces. Ahora, ¿pero qué pasa? Aquí nosotros tenemos que entender 2 cosas. Tenemos que entender los 5 agregados primero. O sea, que ustedes saben cuáles son esos 5 agregados, ¿no? La materia, la sensación, percepción, formaciones mentales y la conciencia. Son los 5 agregados. Ahora, y tenemos que entender lo que son adherencias, ¿no? Hay 4 adherencias, que también están en los suttas, eso, ¿no? Entonces, en Compendio de la Vida, bueno, también en los suttas ustedes van a encontrar que hay 4 adherencias. En el capítulo 7, nosotros tenemos las 4 adherencias. Aquí está. La adherencia a los placeres sensoriales, la adherencia a concepciones erróneas, la adherencia a ritos y ceremonias y la adherencia a la doctrina del yo o del alma. Entonces hay 4 tipos de adherencia, ¿no? Ahora, cuando uno se apega a un objeto agradable, ¿no? Eso es la adherencia a los placeres sensoriales. Cuando uno se adhiere a algo, considerándolo como yo o mío, por ejemplo, eso es la adherencia de las concepciones erróneas, ¿no? O sea, de que cuando uno se adhiere o uno cree que haciendo cierto tipo de práctica uno va a obtener la purificación de la mente, eso es la adherencia a ritos y ceremonias, ¿no? Y cuando uno se adhiere a la teoría o a la idea, ¿no?, de que hay algo eterno, permanente, incambiable,
no dentro de los agregados. Eso es la adherencia, ¿no?, a la doctrina del yoga, etc. Entonces hay 4 adherencias. En realidad las adherencias son factores mentales, ¿no?, que se reducen a 2 factores mentales. Cuando estudiamos Abhidhamma eso lo vamos a aprender, que son el apego o deseo y la concepción errónea. O sea que las 4 adherencias, cuando hablamos de realidades últimas, en realidad se reducen a 2. Ahora, ¿qué son los agregados de la adherencia? Hay 2 tipos de agregados, los 5 agregados y los 5 agregados de la adherencia. Los agregados de la adherencia son aquellos agregados que son objetos de estas adherencias. O sea, estoy entrando en Abhidhamma, pero a lo mejor para explicar esto se necesita estudiar Abhidhamma, pero entonces, en realidad los agregados de la adherencia son solamente las conciencias mundanas y los factores mentales mundanos y las propiedades materiales. O sea que hay 81 conciencias mundanas, 52 factores mentales mundanos y las propiedades materiales. Esos solamente son los agregados de la adherencia. Hay ciertos agregados que están fuera de las adherencias, que están fuera del rango de las adherencias, que no pueden ser tomados como objeto por las adherencias. Entonces, cuando nosotros hablamos de los 5 agregados, incluimos a esos agregados que están fuera del rango de la adherencia, ¿no? O sea que sin saber Abhidhamma, por supuesto que hay muchas cosas más, pero por lo menos yo les trato de explicar, ¿no?, que, por ejemplo, en esa enseñanza hay primer discurso del Buda, descripción de la primera noble verdad, ¿qué son los agregados de la adherencia? Son los agregados que están dentro del rango de estas impurezas mentales que son las adherencias. O sea, que significa que son objetos, que pueden ser objetos de estas impurezas mentales que son las adherencias. Entonces esos se llaman agregados de la adherencia. Y algo que comentaba ayer, ¿no?, que el Abhidhamma es una profundización de las enseñanzas de los discursos, pero ahí le agregamos algo más, que es indispensable, como dice el venerable Usilananda, para una clara y correcta comprensión de la enseñanza en los discursos, porque usted pregúntele, a alguien, a ver, ¿qué significa eso? Seguramente, si uno no sabe Abhidhamma, le van a dar una explicación, ¿no? Porque imagínense, estamos hablando del primer discurso. Pero lo que pasa es de que en realidad, cuando nosotros sabemos Abhidhamma, nosotros sabemos identificar exactamente cuáles son los agregados de la adherencia, ¿no? Eso lo estudian en el capítulo 7, aquí del compendio, ¿no? O sea que aquí están los 7 agregados de la adherencia, ¿no? Los 5 agregados de la adherencia, ¿no? O sea de que, por ejemplo, eso. Dhammapada, verso número 1. Imagínense el primer verso, ¿no? ¿Qué dice el primer verso? Los estados mentales están precedidos por la mente, liderados por la mente, creados por la mente. Si habla o actúa con mente impura, de aquí el sufrimiento lo sigue a este, como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. O sea que la segunda parte es fácil, ¿no? Si actúa o habla con mente impura, ¿no? El sufrimiento lo sigue a uno como la rueda sigue la pata del buey que tira el carro. Pero la primera parte del verso, en pali es Manopuvangama Dhamma. Manopuvangama literalmente significa que la conciencia precede a los estados mentales, ¿no? O sea, la conciencia en realidad surge junto con los estados mentales en el mismo momento, tomando un objeto, ¿no? Pero ahí el Buda dice de que la conciencia precede a los estados mentales, o la mente. En este caso, mente significa conciencia. ¿Qué significa que la conciencia precede a los estados mentales y surgen juntos? ¿Qué significa? Significa, si uno sabe Abhidhamma, aprende,
de que la conciencia es lo que permite que los estados mentales surjan, no tanto surjan juntos. Entonces eso significa que precede, ¿no? Entonces es precisamente la característica de la conciencia, eso, ¿no? Permitir que los estados mentales surjan y conocer el mismo objeto que la conciencia conoce. O sea, eso es otra. Ahora, otra cosa, ustedes ahí cuando van ahí a Bodhgaya que les venden esos CD, bueno, ahora ya, los CDs, ¿no? De que Buddha, Saranam Gacchami, todas las cualidades del Buda y todo, ¿no? O sea, ¿no? Bueno, ahí las cualidades del Dhamma, ¿no? Nosotros recitamos ahí cuando estábamos en el retiro, ¿no? Las cualidades del Buda, del Dhamma y del Sangha, ¿no? Hay 6 cualidades, ¿no? El Dhamma está bien expuesto por el sublime, ¿no? El Buda expuso bien la enseñanza. Es realizable por uno mismo, o sea que no es algo abstracto. El número 3, es de efecto inmediato. En Pali se llama Kaliko. Es merecedor de venga y vea, ¿no? Es apto de ser traído a uno mismo. Debe ser comprendido por los sabios, cada uno en su propia mente. O sea, esas son las 6 cualidades de la enseñanza del Dhamma. Ahora, pero el número 3 dice que el Dhamma tiene efecto inmediato. Akálico. Akálico significa que es sin tiempo, literalmente, pero ¿qué significa eso? Para entender esto hay que saber Abhidhamma. Esto se refiere a la conciencia del sendero. Se dice de que si yo hago una acción meritoria, ahora, ayer hablamos un poco de la pregunta que me hizo Leslie. Yo hago una acción meritoria y yo dejo una potencialidad y esa potencialidad va a existir en potencia hasta un momento en que se dan las circunstancias y se produce un efecto. Entonces hay un efecto diferido en el tiempo entre una acción sana o insana y los resultados. Eso, pero con relación a la conciencia del sendero, que son las conciencias que toman el elemento incondicionado como objeto, se dice de que la conciencia del sendero está inmediatamente seguida por la conciencia de fricción, que también toma el nirvana como objeto, el elemento incondicionado. Entonces se dice, eso significa que es de efecto inmediato. Entonces, cuando uno hace surgir la conciencia del sendero y la conciencia del sendero toma el elemento incondicionado, en ese caso no hay que esperar, digamos, porque eso es una conciencia sana. No hay que esperar mucho tiempo para que uno tenga un resultado. El resultado ocurre inmediatamente después, que es la conciencia de fricción. Entonces eso significa que el Dhamma es de efecto inmediato, ¿no? O sea, por supuesto de que cuando ustedes estudian Abhidhamma y estudian los procesos cognitivos, van a estudiar el proceso cognitivo del sendero y ahí van a ver, ¿no?, que la conciencia del sendero está seguida por 2 o 3 momentos de fricción. Entonces, inmediatamente después hay un efecto. Por eso significa efecto inmediato, ¿no? En cambio, con las otras acciones buenas o malas que uno realiza, o sea, uno tiene que esperar. De hecho, hay un verso en la mapa donde Buda dice de que así como la leche no se dice cuaja aquí, se cuaja inmediatamente, de la misma manera las acciones buenas o malas de los seres no producen efectos inmediatamente, ¿no? Hay varios versos que hablan de el efecto diferido, y que porque como tiene efecto diferido los seres no ven el peligro de las malas acciones y la ventaja de las buenas acciones, ¿no? O sea, a veces a uno le dicen, bueno, pero por aquí, si uno hace el bien, si uno no tiene ninguna cosa, ¿no? Como dicen aquí, como es el dicho ese, el que no avanza no tranza, como, al revés, ¿no? ¿Cómo es? El que no tranza no avanza.
Porque yo no sé, ahí en Colombia se tienen eso. No. No, o sea, eso es como un lema, ¿no? Aquí, cultural, ¿no? ¿Persevera alcanza algo así? No. ¿Cómo se explica eso? Pues es la corrupción. Transar es robar, corromperse. Entonces el que no tranza no avanza. O sea, eso tiene efecto inmediato, ¿no? Yo creo que aquí en México lo he encontrado, ¿no? El efecto inmediato de las acciones. Ay. Entonces, es un ejemplo, o sea, cualquier budista, o sea, no sé, ¿no? Eso se lo sabe de memoria, las cualidades del Dhamma, ¿no? Después lo del primer discurso del Buda, el verso de la Mápada, ¿no? O sea, hay cientos de ejemplos, o sea, les puedo dar mucho, pero ya, ¿no? Con 3 está bien, ¿no? O sea, que les di 3 ejemplos. Ahora, además el Abhidhamma es extremadamente útil porque no es absolutamente esencial, pero aunque no es absolutamente esencial para la realización de las verdades descubiertas por el Buda, para comprender las cosas como realmente son. O sea, de que el Abhidhamma, una persona puede practicar y obtener los resultados sin saber nada de Abhidhamma. O sea que en realidad no se necesita el Abhidhamma para obtener beneficio de la práctica. O sea, hay cientos de historias de gente que escucha 2 palabras del Buda y se ilumina. O sea, ustedes, la historia de Sariputta, ustedes saben, escuchó un verso, ni siquiera del Buda, y alcanzó el primer estado de iluminación. O sea, cuando alcanzó el primer estado de iluminación Sariputta, no sabía nada de Abhidhamma. O sea, de que el Abhidhamma, para la práctica y para la realización de las verdades descubiertas por el Buda, no es esencial, ¿no? Pero es muy útil estudiar Abhidhamma para entender la práctica, porque el Abhidhamma es como un mapa. Entonces uno va a poder identificar y conocer cosas, experiencias, ¿no? Y ponerle nombre, y entonces es bueno también para eso. Pero en realidad no es esencial, no es fundamental para que uno practique y obtenga beneficios. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del Abhidhamma de otras escuelas, ¿no? Entonces, por supuesto de que esto, tengo unas pocas láminas y esto es también muy, muy amplio, ¿no? No obstante que es solamente la tradición Theravada la que ha logrado preservar la canasta del Abhidhamma en su totalidad en la lengua Pali, existe otro canon preservado en chino, traducido del sánscrito híbrido al chino, perteneciente a la escuela Sarvastivada, en Pali es Sarvastivada, una de las 18 escuelas tempranas formadas después del segundo concilio budista, 100 años después de la muerte del Buda. O sea, de que el único canon del Abhidhamma que se preserva en una lengua original de la India es el Abhidhamma del canon Pali. Pero hay otro canon que los peregrinos chinos empezaron a llegar a la India, ¿no? Y a descubrir toda la cuestión del budismo, porque primero el budismo llega a China a partir, yo creo, del comienzo de la era común, digamos, ¿no? A través del comercio, a través de la ruta de la seda. O sea, de que es un periplo, o sea, porque como no se pueden cruzar los Himalayas, tienen que dar toda la vuelta, ¿no? Por lo que es Afganistán y todo, ¿no? Tienen que ir por el paso de Khyber y dar toda la vuelta, o sea, era el camino de la seda. Entonces, a través del comercio, las ideas budistas van llegando a China, ¿no? Entonces China empieza a descubrir todas estas enseñanzas budistas
Y entonces eso despierta el interés. Y entonces peregrinos van de China a India y a Sri Lanka a buscar, digamos, las enseñanzas. Entonces hay peregrinos famosos, hay incluso los libros, Facien es uno, creo que es del siglo VIII. Ahí debe estar el libro. Eso está traducido del chino al inglés. Entonces los chinos llevaron las enseñanzas a China y tradujeron este canon Sarvastivada, que es una escuela de estas que están refutadas en el quinto libro de la Abhidhamma. O sea, son refutaciones parciales de cosas, no de todo, ¿no? Entonces lo tradujeron del sánscrito al chino, pero el original se perdió, ¿no? Y lo que queda ahora del original son fragmentos solamente, pero lo que queda, porque los chinos, o sea, tienen una tradición, ¿no?, muy potente de historia y de preservación, ¿no? De hecho, los chinos fueron los que inventaron la imprenta, o sea, ¿no? O sea, que tienen, entonces ellos han preservado muchas cosas de todas estas escuelas en chino, pero no en la lengua original. Pero no es una traducción. Es una traducción. Es una traducción. Es una traducción al chino. Okay. O sea, no está modificado. No es el original. Pero al hacer la traducción no está modificado el... Lo que pasa es que cuando uno traduce, o sea, es muy problemático la traducción. O sea, por ejemplo, traducir del Pali al español o traducir del Pali al inglés son lenguas indoeuropeas. El Pali es una lengua indoeuropea también. O sea, el Pali, el español, el inglés son lenguas indoeuropeas. Estamos traduciendo de una lengua indoeuropea que es el Pali a otra lengua indoeuropea como el español, por ejemplo. Y las dificultades que presenta eso son muy grandes. Imagínense traducir del Pali, que es una lengua indoeuropea, al chino, que no es una lengua indoeuropea. O sea, yo no conozco chino, o sea que no puedo hablar mucho de estas traducciones, pero conozco, cuando yo estaba en Estados Unidos y ya habíamos fundado el monasterio, yo iba mucho más allá, el monasterio ahí en Jamón Bay, cerca de San Francisco. Yo cuando iba para allá, yo me quedaba, no sé, a lo mejor un mes, 2 meses. Tenía un señor chino, que era un ingeniero que era estadounidense, originario de Taiwán, que él había leído y estudiado, digamos, las escrituras del canon chino. Y quería aprender el gran discurso de los fundamentos de la atención, ¿no? Como está en la tradición Pali. Y él me comentaba, ¿no?, que las traducciones al chino de los términos, o sea, son muy, muy problemáticas, ¿no? Ahora, habiendo dicho esto, yo tengo que hacer otra aclaración más, pero yo creo que no obstante las grandes dificultades de interpretar, digamos, algo que está en una lengua, es como son sistemas planetarios diferentes, ¿no? O sea, entre el Pali y el chino. No obstante eso, yo creo que los chinos han logrado penetrar, digamos, la enseñanza del Buda. ¿No? Bueno, los chinos, los japoneses y todo, ¿no? O sea, a su manera. No, esa es mi opinión, ¿no? Y por eso ha sido tan, digamos, ha tenido tanto éxito la expansión del budismo, ¿no? Pero es muy difícil traducir, ¿no? O sea, y como yo les digo, sin comentarios y todo eso, porque estas tradiciones que quedaron en el norte de la India, cuando el budismo Theravada se fue al sur, esas tradiciones, como yo les expliqué,
son escuelas fragmentarias que no tienen toda la tradición de los comentarios y todo eso. Entonces es como si tuvieran una parte solamente, ¿no? Ahora, lo peculiar es de que los chinos, no obstante, todo esto es un tema fascinante para hacer investigación. Estos peregrinos chinos que llevaron, digamos, el material del norte, del budismo del norte, digamos, a China, también visitaron Sri Lanka. ¿Por qué no llevaron ese material y lo tradujeron? Esa es una buena pregunta, que yo no sé la respuesta, no creo que no sé por, a lo mejor porque es difícil estudiar Pali, a lo mejor el sánscrito era más fácil aprender, ¿no? Así que, pero bueno. Entonces, ese es el otro canon que hay. Entonces ahí nosotros, ahora, esta escuela Sarvastivada, el canon, tiene también 7 libros. No obstante, esos nombres están en sánscrito, esos libros no están en sánscrito, están en chino, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos los nombres de los libros Theravada y los nombres de los libros en sánscrito. No obstante, hay nombres que son parecidos, hay una gran diferencia entre el contenido de los libros, ¿no? Entonces hay gente que ha investigado y ha comparado, ¿no?, los cánones. O sea que eso también es un tema muy fascinante para comparar el Abhidhamma y el Abhidharma, ¿no? Entonces esos son los únicos 2 cánones que hay. El canon Pali y el canon de la escuela Sarvastivada, que desapareció o está fragmentario en sánscrito y está disponible en chino. Pero solamente de la Abhidharma. Solamente de la Abhidharma. Esto no estoy hablando de la otra canasta. Porque la escuela Sarvastivada también tiene el Vinaya, ¿no? Que es muy similar a la Theravada, eso es, ¿no? Ok. Ok. Entonces, ¿qué hay, no?, aparte de eso en otras escuelas? Además, hay varios tratados, en Pali se llaman Shastra, de otras escuelas, entre las que se destaca el Abhidharma Kosha, Shastra, de Vasubandhu, que vivió más o menos en la misma época que Buddha, o sea, el siglo IV, siglo V de la era común, y también este tratado pertenece a la escuela Sarvastivada. O sea que esta escuela Sarvastivada se ve que era una escuela muy importante, ¿no? Entonces, las personas, yo conozco un geshe tibetano que es amigo, que vive ahí, que tiene un monasterio en el sur de la India, que ha estado en México e incluso habla un poco de español, ¿no? Y él se sabe la Abhidhamma Kosha, él es un maestro de la Abhidhamma Kosha. Y es muy agradable hablar con él porque podemos hablar de Abhidhamma, ¿no? Yo no he estudiado la Abhidhamma Kosha, así que si ustedes quieren, invítenlo a él. Si quieren aprender sobre la Abhidhamma Kosha. Pero él sería un buen maestro, ¿no? Pero es muy ocupado. Entonces, la Abhidharma Kosha es, yo creo que de los tratados de Abhidharma, el más famoso. Y de hecho, hubo un francés que tradujo esto al francés, la Abhidharma Kosha. Entonces, hay una traducción del francés y el inglés de la Abhidharma Kosha, que incluso yo la tengo ahí, ¿no? ¿Ok? Y esta está en sánscrito. Esto está en sánscrito. En la lengua original, el sánscrito híbrido que se llama, ¿no? Sánscrito híbrido budista, ¿no?
que es un sánscrito que se utiliza, digamos, para las escrituras budistas, que es, por supuesto, posterior al Pali. No, porque esto viene, ¿no? Es muy, muy diferente el sánscrito. Porque No, palabras son similar. Son lenguas hermanas. El sánscrito es más complicado que el Pali. Por ejemplo, el sánscrito tiene, digamos, 3 números: singular, dual y plural. El Pali tiene 2 números, ¿no? Entonces, como el Pali y el sánscrito se utilizan declinaciones, ¿no? O sea, es como el latín y el griego, pero es más difícil todavía, porque hay más casos de declinación. Entonces, cuando uno declina, ahora les voy a dar un ejemplo. En Pali únicamente declina en singular o plural, pero en sánscrito uno tiene que declinar en singular, dual y plural. Por ejemplo, si uno quiere decir 2 caballos, en sánscrito uno tiene que declinar en dual. No, pero si uno dice en Pali 2 caballos o 3 o 100, uno declina en plural. En sánscrito, si uno declina 3 caballos, ya es plural, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quiere decir, por ejemplo, la mujer va al pueblo, en Pali, ¿no? Entonces, iti gaman gachati. ¿No? Normalmente en las oraciones se pone el verbo al final. Entonces, la mujer, si es el sujeto de la oración, tiene una declinación, una terminación, por ejemplo, porque es sujeto, ¿no? Entonces, va es el verbo gachati, como el refugio, y el pueblo es gamam. Entonces, el pueblo es el objeto, en este caso. En este caso, en Pali es objeto. Entonces, gamam es la terminación del objeto, ¿no? Pero si yo quiero decir el pueblo es bonito, entonces yo no digo gamam, digo gamó, ¿no? No sé, avirrup pojoti, no sé, por ejemplo. ¿No? Entonces, las palabras en Pali y en sánscrito son, o sea, es lo mismo. Lo que pasa es que en sánscrito hay más complejo. Entonces nosotros en español no tenemos declinaciones ya, entonces resolvemos eso con las preposiciones y otras cosas. O sea, nosotros cuando decimos mujer, o sea, la mujer, ya sea sujeto o objeto, yo le doy algo a la mujer. Ala, ¿no? Utilizo, digamos, no sé, una preposición o algo. Pero, por ejemplo, en Pali, en sánscrito y en latín y todo eso se utilizan las declinaciones. Pero en realidad, o sea, son similares. Entonces, la Abhidharma Kosa es famoso, ese libro, ¿no? Y hay otro tratado que es famoso también, que es del hermano de Vasubandhu, que se llama Asanga, que es el Abhidharma Samuchaya. Samuchaya significa algo así como una especie de acumulación de cosas de la Abhidharma. Y que también vivió en el siglo IV, V. Y ellos vivieron ahí en lo que es actualmente el norte de Pakistán. O sea que en esa zona el budismo floreció muy, muy, muy bien, ¿no? Pero cuando se dice que es de él, ¿quiere decir que son comentarios? Eso es una gran diferencia. Qué buena pregunta, me había olvidado. El compendio de la Abhidhamma, que es lo que nosotros estudiamos, está basado en el Abhidhamma canónico. Pero estos libros no son comentarios, son tratados de Abhidhamma, ¿no? De una Abhidhamma que ya no existe, ¿no? Entonces,
Entonces esa es una importante diferencia. Por ejemplo, en el Abhidharma Kosha y en el Abhidharma Samuchaya, nosotros no tenemos una referencia a un Abhidharma canónico, porque ya, o sea, a lo mejor si existiera, podríamos hacer, digamos, la correlación, pero como no existe, entonces los tratados, nosotros no sabemos, o sea, de dónde viene eso. O sea, son tratados de Abhidhamma, ¿no? Que son tratados de Abhidhamma de esta escuela, que es la Sarvastivada. Ahora, hay muchas cosas similitudes, pero hay cosas que no están, por ejemplo, en estos tratados. Por ejemplo, yo me he tomado el trabajo de no obstante no he estudiado el Abhidhamma Kosha así como estudian estos monjes, pero me he tomado el trabajo de ver todo y el Abhidharma Samuchaya. Y entonces yo la opinión, esta es mi opinión, que yo creo de que el budismo en el norte de la India se fragmentó. Entonces, porque por ejemplo, una cosa que a uno le sorprende cuando uno ve estos dos tratados es de que, por ejemplo, una cosa de que es bien importante en la Abhidhamma Theravada son los procesos cognitivos, ¿no? Cómo funciona la conciencia. Se divide en la conciencia del proceso y la conciencia fuera del proceso. Entonces, una parte muy importante de la Abhidhamma es el estudio. La conciencia del proceso es cuando uno está despierto, cuando uno ve, cuando uno oye, ¿no? La conciencia ocurre a través de puertas. Pero cuando uno duerme, por ejemplo, la conciencia ocurre fuera de las puertas. Entonces, en la Abhidhamma Theravada se explican todos los procesos cognitivos, ¿no? Y esos procesos cognitivos vienen del Patana, del séptimo libro de Abhidhamma, en realidad. Y en esos tratados no hay eso. No se menciona, ¿no? Las 24 relaciones condicionales del Patana no están. Hay solamente cuatro relaciones. Si yo cuando hablo con este monje, que le digo el Tegeshe, que él me decía que él quería estudiar el Patana porque en la Abhidharma Kosha, ¿no? Solamente hay 4 condiciones, ¿no? Entonces, la opinión que yo tengo es de que lo que ellos tenían de Abhidhamma cuando escribieron estos tratados era parte, ¿no? Sí, porque como dice, se fue perdiendo, ¿no? Ajá. Pero supongo que al ser de esta escuela probablemente tenían algo de los chinos, ¿no? ¿De quiénes? El- No, esto no tiene nada de los nada chinos. que O sea, ver. los chinos vinieron después. No obstante, el budismo ya se empezó a ir a China antes de Pero aunque sea de Vasubandhu. era la misma escuela, ¿no? Sí, pero el Abhidharma que los chinos tradujeron del sánscrito al chino, yo creo que esas traducciones son después de estos tratados. Okay. O sea, porque los chinos que empiezan a llevarse todo eso vienen después, como en el siglo 7 u 8. No sé, tengo que investigar eso. Pero ahora, el venerable Walpola Rahula fue un monje de Sri Lanka muy famoso que falleció, no sé, hace, a lo mejor, no sé, 20 años, ¿no? Y él era realmente una autoridad, no solamente en Pali, sino en sánscrito y en Abhidhamma Mahayana, y en la cuestión de Mahayana. Y el venerable Walpola Rahula tradujo del sánscrito al inglés el Abhidharma Samuchaya. Y ese libro, si quieren, yo lo tengo en PDF ahí, está en línea, la traducción del venerable Walpola Rahula. El venerable Walpola Rahula se interesó mucho en todo el Abhidharma sánscrito, ¿no? Entonces él tradujo este libro, entonces yo lo tengo ahí. Entonces eso es lo que él escribe, ¿no? En la introducción. El Abhidharma Samuchaya es una obra, o sea, importante, ¿no? Es un texto muy importante del Abhidharma Mahayana. Contiene prácticamente todas las enseñanzas principales del Mahayana y puede ser considerado como un resumen
de todos los otros escritos de Asanga. El método de tratamiento de los temas es similar al método tradicional que se encuentra en los textos Pali del Abhidhamma, como el Dhammasangani, el Vibhanga y el Dhatukata. O sea, de que la metodología es similar, de ir tomando los dhammas, los fenómenos y analizándolos, ¿no? Entonces, este tema de la Abhidharma Mahayana, es muy interesante y también, o sea, da para mucho, ¿no? O sea, digo, o sea, yo he puesto unas láminas, ¿no? Porque en realidad uno puede ponerse, ¿no? Y bueno, y hay gente que estudia la Abhidharma Kosha, ¿no? O sea, hay una persona de budismo tibetano, Abel, ¿no? ¿Usted lo conocen, Abel? Sí. Él estuvo, no sé, viniendo aquí, no sé, como un año estudiando Abhidharma compendio, y él, o sea, ha estudiado la Abhidharma Kosha, yo creo. O sea, en la Ciudad de México seguramente van monjes tibetanos que son expertos en eso, ¿no? Entonces, claro, pero estudiar la Abhidharma Kosha es también una empresa que, o sea, a uno le va a llevar mucho tiempo. Es como estudiar esto, ¿no? Entonces, lo bueno de ahora es de que hay todo un intercambio, entonces uno puede, ¿no?, investigar y, ¿no?, y enriquecerse, ¿no?, mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, si viene este monje algún día, vamos a decir que nos dé unas clases de la Abhidharma Kosha. Bueno, yo creo que por ahora, hoy día, porque el próximo tema son explicar, lo que mañana les voy a explicar es, ¿se recuerdan de que existen controversias si el Buda enseñó la Abhidhamma o no? Entonces, bueno, yo les voy a tratar de demostrar, tomando cuestiones del canon, de las otras dos primeras canastas, que el Buda enseñó la Abhidhamma, ¿no? Entonces las siguientes láminas, o sea, y a ver si mañana nos da tiempo a empezar el Sariputta Sutta. ¿Ok? Así, el Sariputta Sutta es un poco la culminación de la explicación, ¿no?, de que el Buda enseñó la Abhidhamma, ¿no? Y que Sariputta fue el receptor de eso. Así que bueno, eso es por hoy. ¿Una pregunta? ¿No? O sea, que es lindo esto. Pues sí. ¿No? Sí, pero claro, uno va por el camino, ¿no? Y por aquí tiene una señal. Que uno se puede ir por esta rama, ¿no? O sea, uno se puede ir por aquí también a estudiar esto y es muy fácil dispersarse con esto, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver todo el Abhidharma Mahayana, yo tengo ahí una enciclopedia de budismo donde están todos los tratados de Abhidharma Mahayana que hay. Es impresionante la cantidad de libros que hay escritos en sánscrito, ¿no?, sobre la Abhidharma, ¿no? Y en chino también, ¿no? O sea, de que la Abhidhamma es como un océano, ¿no? Los tratados de Abhidhamma estos dicen de que un océano es difícil de cruzar, ¿no? Así que... Pues a mí sí me gustaría mucho conocer lo básico de lo que está planteado ahí para entender los procesos cognitivos. O sea que para poder aprender los procesos cognitivos, entonces, en el compendio de la Abhidhamma, es el capítulo 4, ¿no? O sea que es el capítulo 4, ¿no? Es que ahí explica, bueno, es un compendio de procesos cognitivos. Ahora, lo que es increíble de estos monjes, como Nuruddha, y hay otro que se llama Buddhadatta, que es el primero que escribió el primer compendio en el siglo V, es el conocimiento de Abhidhamma canónico que tienen y todo, ¿no? Porque en realidad los procesos cognitivos se estructuran, digamos, en base, digamos, a toda la condicionalidad, ¿no? Entonces,
O sea, es increíble, o sea, estos monjas, ¿no? Lo que tienen que haber sabido para poder hacer esto, ¿no? Entonces, para poder estudiar el proceso cognitivo, primero hay que estudiar los 3 primeros capítulos para poder entender, ¿no? O sea, la conciencia, los factores mentales. ¿Este es el compendio? Este es el compendio, una fotocopia. Sí. Pues, Si quieres, se lo presto. Lléveselo. Sí. Sí, Iliana le sacó copia porque como ya no hay. pero este es el que ahora ya está liberado. Ya, en o sea, en eso internet, ¿verdad? estoy. O sea, eso está liberado en PDF, en EPUB. Sí. Ese es el que publicó el Colegio de México. Ese es el Colegio de México y ahora yo Nos estoy lo en llevamos eso. para ojearlo, Ajá. mañana lo Si traemos. quiere, o sea, Y los se sacan descargamos copias, sí. después. No, pues lo podemos descargar de... Está en llegamos EPUB. por la vía de... Sí, en nuestra página está en EPUB si quieren imprimirlo de ahí. Quedó bien. ¿No? EPUB es el formato de que se puede leer aquí. Yo lo tengo aquí.